arrancar. Buenísimo, muchas gracias a vos y Mili por la invitación y bueno, y a los que se están conectando por el interés. Siempre agradezco tener ciertas inquietudes para por lo menos entender un poco mejor lo que nos rodea a lo largo de lo que es lo que yo hago, que es el diseño de packaging. O sea, que hace 20 años que trabajo en diseño de packaging y hace 10 que me empecé a hacer las preguntas incómodas que había que hay todavía en la industria como diciendo, ¿por qué las cosas son como son y no pueden ser de otra forma, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a tomar conciencia y yo empecé a separar residuos, me digo por casualidad, y estando en el mundo del diseño de packaging decía, pero ¿por qué esto se genera así, de esta forma y no se cambia? Y ahí me di cuenta todas las dificultades que había de las barreras técnicas, económicas y las psicológicas, que en general son las más difíciles de sortear. Entonces, bueno, me propuse recorrer un camino que era amigarme con la idea de que la ecología y el packaging tenían que empezar a caminar juntos, porque en un momento tuve como una crisis y decir, bueno, dejo todo porque esto no va para ningún lado, y dije, bueno, si yo me voy, si salgo de esto, es muy probable que, digamos, nada cambie tampoco, ¿no? Entonces, no puedo quejarme de algo de lo que no soy parte. Entonces decidí involucrarme y bueno, gracias a mucho tiempo de dedicación y de investigación y también de escuchar las cosas que le pasan a los demás respecto a las dudas que generan los envases, los materiales y los arranques emocionales que generan muchas veces, sobre todo con el tema de residuos y eso. Bueno, una de las charlas que empecé a dar era esta de los ecoglíficos. Los ecoglíficos es un término nuevo que inventé a partir de la necesidad de nombrar esos simbolitos que aparecen en los envases, en el packaging. Que cuando das vuelta un envase empiezan a aparecer cositas que nos quieren decir, transmitir mensajes, ¿no? Y me di cuenta que hay una gran ignorancia hasta desde los mismos diseñadores de packaging, o sea, yo mismo y toda digamos, eh, la gente que se dedica a esto, también hay una crisis de conocimiento, ¿no? Imagínate para un consumidor que no está ni siquiera metido en el tema. Los jeroglíficos, si se acuerdan, eran este tipo de escritura basada en símbolos digamos, que representaban elementos de la vida cotidiana, ¿no? Un pájaro, una ánfora, una persona, una serpiente. Sencillos de reconocer, bueno, los egipcios basaron en su entorno, eligiendo esos elementos cotidianos, como para crear su propia escritura, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Nadie la entendía del todo, y esta es una historia que a mí me alucina. Eh, la decodificación de los jeroglíficos se logró gracias a esta piedra, que está en el museo el British Museum, el que está en Londres. Durante la campaña de Egipto de Napoleón en 1799 encontró esta placa con tres inscripciones, ¿no? En jeroglífico, en demótico egipcio, otro idioma, y en griego antiguo. El griego antiguo era la única lengua que se sabía qué significaba, o sea, se sabía qué era lo que estaba diciendo. Así que gracias a que estaba eso escrito en griego antiguo, pudieron traducir lo que estaba en demótico egipcio y con lo demótico los jeroglíficos. Así que gracias a esta piedra se sabe qué dicen los jeroglíficos, ¿no? Se encontró en un lugar que se llama Rosetta, por eso se le dice eso, la piedra de la Rosetta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una vez me vienen al estudio una de las directoras, venía de Suiza y me trajo esta botella y me dijo, ¿qué son todas estas cosas que están acá? Algunas conocía, otras no. Yo dije, esto es como la pared de los egipcios, o sea, está lleno de jeroglíficos modernos, por eso le puse ecoglíficos, que tienen que ver con cuestiones de la ecología, en su mayoría, ¿no? Ahora, entonces, se empiezan a generar duplicaciones, confusiones, expectativas, ¿no? Que muchas veces no son reales. Así que hubo algunos intentos de armonizar y unificar estos símbolos, pero todavía estamos bastante lejos de tener un sistema, un jeroglífico, digamos, establecido y una piedra de la Rosetta que nos ayude a codificarlo. O sea, el consumidor no tiene la piedra de la Rosetta. Y la verdad que debería ser mucho más sencillo, ¿no? Después vamos a volver a eso y vamos a entender un poco qué pasa.
para ir un poco a la historia de estos simbolitos, les cuento que los primeros símbolos estos que aparecieron, que aparecen en los envases, no tienen y siguen siendo sin certificación. O sea, no hay nadie que controle o regule cuándo se coloca uno de estos símbolos. Son voluntarios y estos son los tres más comunes. Con lo cual, hay muchísimos más y vamos a ver algunos porque tienen que ver un poco con el tema del cuidado ambiental, muchas veces del producto, a veces del envase. Seguro que algunos de estos los reconocen. El Tidy Man, el hombrecito aplicado, sería el hombrecito limpio, se hizo para incentivar al consumidor a no tirar los residuos fuera del cesto, o sea, para que los residuos no estén en el medio ambiente, ¿no? No tiene ninguna referencia ni a la separación, ni al reciclaje, ni a nada. Esto viene de mucho antes de que se hablara de todos estos temas. Hay una versión en España muy parecida que es para incentivar la separación de las botellas de vidrio, que está como bastante estandarizado ya en España. El vidrio, por definición, si no tiene cosas agregadas, va a ser reciclable, salvo que, por ejemplo, por disponibilidad, el vidrio azul no se va a reciclar porque a quién le interesa reciclar el vidrio azul, no lo puedes mezclar con otro, tenés que reciclar solamente las botellas azules para hacer botellas azules, medio complicado. Eh, pero bueno, esto tiene que ver solamente con no tire residuos en el medio ambiente. Esto me hace acordar a la primaria. Cuando yo era chico te decían eso, el papelito no lo tires en el piso, guardátelo en el bolsillo. Ahora estaríamos ya hablando de que, bueno, eso ya está, ¿no? No hay que poner un aviso para saber que no hay que hacer eso, ¿no? Sino que tenemos que ir como mucho más allá y empezar a reconocer separables, ¿no? El del reciclaje, este famoso símbolo de las tres flechas, se hizo mirá lo que es, ¿no? En el 70 con la primera celebración del Día Mundial de la Tierra. Y una empresa que fabricaba cajas de cartón corrugado dijo, nosotros reciclamos cartón para fabricar cajas, eso ya se hacía desde antes. Así que hizo un concurso y un estudiante, todavía está activo trabajando el diseñador lo conoce mucha, no lo conocen tanto, ¿no? Pero es famoso por haber hecho esto, pero no es que sea mega conocido por su nombre, sino por esto que hizo. Bueno, tenía 23 años y ganó porque hizo la cinta de Moebius, se le llama, ¿no? Estas flechitas representan el ciclo cerrado, que se supone que es el reciclaje, la recolección, el reciclaje material, la reintroducción al mercado. Estas son simbologías que se agregaron después. Él hizo como esta cinta de Moebius, que es un infinito, un continuo, y encontró esta manera de mostrar de generar ese gráfico. La verdad que es súper potente, es súper icónico. Así que se adoptó universalmente como el símbolo del reciclaje. O sea, todos vemos esto y sin haberlo leído en ningún lado y sin que nadie nos diga, digo, si está esto es porque es reciclable. Se supone, ¿no? O sea, y esa sería la idea. Ahora vamos a ver las cosas que se generan. Hay una versión de esto que es empezarle a poner un numerito adentro que tiene que ver con la cantidad de material que contiene reciclado. Acá es donde empiezan las confusiones, ¿no? El símbolo representaba que algo es reciclable, pero si tiene un número adentro, quiere decir que además que es reciclable, tendría que seguir siendo reciclable para tener el símbolo, tiene un porcentaje de material reciclado adentro, ¿no? Pero acá nadie lo regula. O sea, que si este símbolo aparece en un envase, no tenemos 100% seguridad de que ese envase es reciclable. Técnicamente, ya, por ejemplo, acá en Capital tenemos recolección de residuos y separación y reciclaje, pero en Luján, a 60 kilómetros de la provincia de Capital, en la provincia de Buenos Aires, no tenés. Entonces, por más que el simbolito diga que es reciclable, es poco probable que en un lugar donde no hay recolección separada ni tratamiento de residuos se pueda reciclar. Pero bueno, ese es otro tema. Este es uno de los iconitos que más le gustan a todas las marcas y a los diseñadores para empezar a deformar y a personalizar y empezar a agregarle cositas, ¿no? Que a veces con buena intención y a veces con malicia empiezan a generar desviaciones y variaciones y sobre todo imprecisiones, ¿no? Porque decís, che, esto está en un envase, pero no sé si se recicla. ¿Es reciclable o no? Voy a después contar ejemplos. Otro ejemplo de estas aplicaciones voluntarias sin regulación es estos triangulitos que seguramente lo han visto en envases plásticos, que lo crearon en 1988 la Asociación de la Industria del Plástico, que después cambió su nombre para lavar culpas, digamos. Y dijo, mirá, los plásticos son todos reciclables, así que si los identificamos se pueden reciclar entre ellos. La realidad es que es dificilísimo lograr una identificación
por medio de una inscripción tan pequeña. Hoy en día ya se está hablando de códigos de barras imperceptibles, pero tenés que tener una tecnología que lo haga. Bueno, en el mientras tanto, bueno, no está mal la idea, ¿no? El tema es que tenemos del 1 al 6 para identificar los plásticos más comunes y el 7 otros y montones de otros. O sea que cualquier cosa que venga en el 7 no se sabe qué es, lo más probable es que no se pueda reciclar. O decir, bueno, lo cortás chiquitito, lo fundís y lo tratás de enterrar en algún lado, ¿no? Porque es imposible saber cuántas mezclas y cuántas posibilidades de cosas puede haber en el 7. Así que, ¿es estratégicamente parecido al símbolo del reciclaje? Sí, pero no es el mismo. Si ven las flechitas, no son iguales. Entonces, por más que técnicamente los plásticos sean reciclables, la realidad es que los que más probabilidad tengan de reciclarse son los más pesados. ¿Por qué? Porque el material reciclado se paga por kilo, entonces, o por tonelada. El PET, que es el número uno, que es el de las botellas de plástico, de gaseosa, de agua, es el más común. Y el polietileno de alta densidad, el HDP, eh, es el de los bidones de suavizantes, por ejemplo, esos que es un plástico más opaco y generalmente es de color, con lo cual no es tan bueno, ¿no? El de envase de shampoo es el envase de shampoo blanco clásico, es de HP. Después el PVC no es reciclable, no se recicla porque pierde muy poca, pierde mucha calidad y porque contiene cloro en su composición y se trata de no, digamos, de no desarmar la cadena que tiene para que no libere el cloro. Y después está el polietileno de baja densidad, el 4 y el polipropileno, que en general son esos láminas finitas con las que se recubren algunos estuches. Son muy livianitos, se vuelan. Bueno, todo eso es lo que mitiga la botella de amor, ¿no? Que toda esa cosa que es difícil de clasificar, por ejemplo, el 7 o el poliestireno, el 6, perdón, el 4, el 5, que son todas cosas livianitas y que no se pueden acopiar. Eso es lo que se mete en la botella de amor y lo que mitiga la botella de amor es decir, bueno, lo metemos todo junto, que no se vuele, que se compacte y que por lo menos se pueda hacer algo, por ejemplo, madera plástica. Pero no se puede reciclar para hacer los mismos materiales. Bueno, a esto se extendieron más, imagínate, ya era difícil que la gente se aprenda los 7 iconitos, le agregaron papel, papel de corrugado, de hechos de fibra, de aluminio, de más numeritos, es una locura. Y lo mismo, no hay certificación. Vos, por ejemplo, te puedes encontrar un envase que tenga el número 1, que diga que es PET, y que el material no lo sea. Si nadie lo controló internamente, a veces se heredan y de hecho están pasando ese tipo de cosas y las veo todos los días. Bueno, después otras cosas, del tema de aluminio, de metales, que también hay comunicación de eso. En el aerosol van a encontrar más que nada el de aluminio. Y el aluminio es reciclable, con lo cual no está mal, pero es otro símbolo distinto, ¿no? Y después se empiezan todo el mundo de las certificaciones. O sea, las certificaciones es un tercero, ¿no? Que audita la información que una empresa le da y, digamos, y mide si lo que está diciendo es real, ¿no? Algunas certifican el origen de la materia prima, otro el material del envase, otro a temas del comportamiento de la ética. ¿No? Con lo más, digamos, lo que está muy de moda, el tema de toda la agricultura orgánica, o sea, sin pesticidas, sin químicos, esto es netamente del producto, del ingrediente, ¿no? Y que me dirán, ¿qué corno tiene que ver con el packaging? Y que el packaging contiene productos que están elaborados de ciertas formas y hay maneras más y menos amigables con el medio ambiente de producir alimentos u otro tipo de productos. Bueno, y lo orgánico es algo que no es malo, al contrario, es bueno. Entonces, ver estos simbolitos y entender y saber identificarlos, que pueden ser con certificaciones que algunas acá hay de todo, ¿no? Hay de Estados Unidos, de Europa, de Francia, de otras que tienen más de 80 países, y hay cosmética, por ejemplo, que tienen certificaciones de estas internacionales. También está la Argentina, de la OIA y la de Orgánico Argentina, y también la de sin modificación genética, más conocida como non-GMO, que es que las semillas no están modificadas genéticamente. O sea, todo esto, todo lo que esté en un producto que tenga esto, sí tenemos 100% de certeza que proviene de fuentes, por ejemplo, orgánicas, ¿no? Esto sí está certificado y esto sí es creíble y esto sí es auténtico. Después hay otras cosas de agricultura orgánica que tienen que ver con lo textil, que es con el origen del algodón, que pueden ser como estos.
Lo que pasa que después empiezan a hacer cositas que son parecidas que no son las certificadas, ¿no? Pero por eso es importante saber que hay sí certificaciones, ¿no? O bueno, la de bienestar animal, que es bastante reciente, la de welfare, es internacional. Acá vienen otras, ¿no? La de sin gluten que tenemos en Argentina, usamos básicamente la que es en rojo, que es la única oficial. Pero bueno, la primera de todas es la que está mundialmente más aceptada. Esta también requiere certificación, aunque hay muchas marcas, muchísimas marcas, que hacen un dibujito, una espiga y le ponen sin tag y no tiene la certificación. O sea, te aseguran que es intact, pero puede ser que no lo tengan. Este gráfico, digamos, cualquiera de estos gráficos sí asegura que son certificados. Lo mismo con vegano, la más común es la amarilla, la que está ahí, la segunda. Y la de Cruelty Free International, el conejito que salta, o en inglés le llaman Leaping Bunny, de Leaping Bunny, es el más conocido. Después está el otro, el de las orejitas grandes. Hay montones, vi montones de marcas de cosméticos que dibujan un conejito y te ponen que no está testeado en animales, pero no está certificado. Posiblemente le compran insumos a alguien que te dice que tiene la certificación, pero ese tercero que elabora por ahí cosmética con insumos certificados cruelty free no tiene la certificación, entonces a su producto no le puede poner cruelty free, ¿no? Pero porque esa es la ventaja, ¿no? La certificación requiere dinero, inversión. Y hay empresas que, si son pequeñas, les va a costar tener eso. Bueno, después hay Guillermo, otras que son... disculpa que te interrumpo, pero hay un par de preguntas y comentarios en el chat. Por un lado, antes había dicho Bárbara que las tapitas de gaseosa, si son dos, tipo de plástico dos, las tapitas de gaseosa. Hay Entiendo que... del 2. No, Ah, no, en general, no, es polietileno. Sí, puede ser polietileno de alta densidad o puede ser polipropileno. En general mm. son de polietileno. Sí. Y después también Débora, por ejemplo, comenta que ha comprado peras orgánicas en una bolsa de plástico. Dice, creo que era tipo 4. Algo un poco polémico, ¿no? Dice Débora. Bueno, depende. O sea, que esté en el plástico no es que por ser plástico es malo. O sea, está en plástico y el tema es qué haces con el plástico, ¿no? O sea, como con cualquier material. Si está en una bolsa de tela, vos pensás cuánto se necesita para fabricar una bolsa de tela, que tenés que sembrar algodón, cosecharlo, bueno, emplear personas, hilarlo y fabricar, y cuánto se necesita para fabricar una bolsa de polietileno de baja densidad, es mínimo. O sea, si me dice el impacto ambiental del material, la de plástico es más eficiente ambientalmente. Ahora, si después vas a usar y tirar como si fuese descartable, y ahí no. ¿Por qué la de tela la guardás y no la tirás, y la de plástico la tirás? Entonces es un problema de gestión, no de material. Y que sea orgánica y que venga en plástico, bueno, es quizás la manera más eficiente de poder trasladarla. El tema es, hace falta que, por ejemplo, no sé, estén envueltas dos peras, puede estar no envueltas y vos llevas tu propia bolsa. A veces es por una cuestión también de preservación. No con el polietileno, sino con el polipropileno se envuelve y el producto vegetal puede durar hasta 3 veces más. O sea, y si prevenís el desperdicio de alimentos, eso es más eficiente que no tener nada y que desperdiciar alimentos que en su descomposición generan metano, por ejemplo, ¿no? Entonces es más complejo. Y ¿Seguimos? una última cosita Ah, también que Camila dice que, entiendo que era con respecto a la crueldad animal, que hay uno que también es nuevo, que es International Vegan Certificate, con ella. Y Melissa pregunta, debe ser alguno de estos. el de Estos, recién, sí, que sí, tal alguno de vez, estos. sí. Y Ahí Melissa el de también, Vegan es el amarillo, hace poquito rediseñaron y a mí me mandaron hace poquito, hay un logo, una versión nueva, pero es lo mismo, es ese mismo, esa claro. misma fundación. Y Melissa pregunta, ¿qué organismo regula la certificación del producto? Depende de lo que certifiques. Por ejemplo, tenés agricultura orgánica, o sea, si no tenés pesticidas en tus plantaciones, ni nadie alrededor de tu campo lo tiene, sin modificación genética, en donde compras las semillas. Esto es lo mismo, o bienestar animal, o el sin gluten, o el vegano, libre de crueldad. Cada empresa se dedica, cada certificadora se dedica a certificar algo que vos le pedís certificar. Vos presentás los papeles, ellos te auditan y ellos dicen, listo, esto lo que vos decís es real, vos lo pagás y ellos te dan el permiso para usar el certificado. No hay una entidad.
hay montones. Por eso cuando mirás el pack vas a ver un montón de iconitos y capaz que una empresa que vende en Estados Unidos y en Europa necesita las certificaciones de los dos. Entonces vas a ver el de Non-GMO de Europa con el Non-GMO de Estados Unidos o con el de agricultura orgánica de un lado y de otro. Ujú. Por eso acá en Argentina también podés ver alguno de estos iconos, aunque sean certificadoras de otros países, porque se certifican internacionalmente o porque provienen con insumos certificados internacionalmente. Y por último, un comentario de Bárbara, y ahora ya te dejamos continuar, que dice que, bueno, un supermercado que ella va, dice también que la fruta, la banana, cualquier cosa individual te la dan en bolsa, dice que casi se va corriendo enojada, pero sí, es algo que Y lamentablemente sigue peor si siendo vas, común. en Europa, en Estados Unidos está todo preempacado, o sea, es peor todavía, ni siquiera tenés la posibilidad de llevarte lo tuyo y llevar tu bolsa, o sea, está mucho más aceitado todo eso para que la idea es que la gente pase, agarre y compre y se vaya, de la forma más rápida posible, pero bueno. Bueno, otras de las certificaciones que pueden ser interesantes son el tema de comercio justo. Comercio justo pareciera una cosa rara, ¿no? Decir, no, se supone que a los productores se les paga lo que se les tiene que pagar y no se los esclaviza. Hay que aclararlo, porque si no puede pasar, sobre todo en algunas industrias como la del cacao, el café, la yerba, acá en Argentina, tienen unas condiciones de trabajo infrahumanas muchas veces y bueno, estas certificadoras hacen que, digamos, se tenga como la seguridad, por ejemplo, ¿no? Que al productor se le pagó lo que corresponde. Después están los que dudan de las certificadoras y a veces con razón, ¿no? Pero bueno, si no puedes confiar ni en la certificación, entonces hace tu propia investigación a ver si realmente todo lo que dicen es real. Después hay cuestiones estas de triple impacto que tienen que ver con medir el impacto ambiental y el social, o sea, todo esto tiene que ver sobre todo con el tema de la responsabilidad social, como el del Rainforest, que también es lo mismo, asegura que los trabajadores sobre todo las de Centroamérica y eso reciban pago justo, o la de empresas B, que acá en Argentina está como sistema B también, que se puede certificar o hacer un proceso de un cuestionario que es súper interesante, que es compromiso a medir. Uno dice, hey, esta a B no le creo porque Danón es B y es re contaminante. Bueno, pero ser B quiere decir que te comprometes a medir y a mejorar todos los años tu impacto económico, que es digamos, cualquier empresa cuida su impacto económico, su balance que le den positivo, digamos, su impacto ambiental y su impacto social. O sea, que lo que está diciendo es me voy a comprometer a medirlo y a cada vez hacerlo mejor. No importa que ahora no lo esté haciendo, o sea, no existe ese impacto. O sea, todo tiene un impacto, el tema es como si te preocupas y tratas de hacer cosas. Bueno, y también el tema de esta de One for the Planet, que es una fundación que la creó el de Patagonia, el de la ropa, Patagonia, que es que invita a que todas las empresas donen al menos el 1% para causas ambientales. Si querés más, pero el 1%. Y hay muchísimas marcas, incluso acá en Argentina, que vi que ya se están uniendo a esta red, porque vos es como que le das el dinero a esa fundación y esa fundación subvenciona a montones de otros emprendimientos que hacen cosas como mejorar la biodiversidad o cuidar el agua o distinto tipo de iniciativa. Entonces, no requiere que vos te ocupes de esas cosas, sino que hay alguien que se está ocupando de eso. O bueno, el del Foro Mundial de la Protección de Estado Animal, que también tiene sus cuestionamientos y controversias, pero bueno, son cosas que aparecen. El simbolito el Green Dot, le llaman esto, lo crearon especialmente en Alemania, y en Europa lo vas a ver en todos los productos y acá en algunos también. Significa que la empresa paga una contribución para la organización, recogida y clasificación de los envases. O sea, no tiene nada que ver ni que es reciclable ni que va a ser reciclado, nada. Quiere decir que hace un aporte impositivo. Es como si yo le pago un poquito a la empresa y la empresa dice, bueno, yo con esta plata me voy a ocupar de recoger cosas. Ahora, al punto, es un lavaculpas, ¿no? El punto este no quiere decir ni que vaya a ser reciclado, ni que sea reciclable, ni que lo vayan a recoger. O sea, simplemente es una contribución a eso. En Francia hicieron del Tidy Man, hicieron el Tree Man y le hicieron más especificaciones sobre a qué tipo de contenedor tenés que tirar los residuos, porque ya tienen como unificados los colores. Estas son unas interesantes que aparecieron en Estados Unidos, se llaman How to Recycle, y ya directamente desglosan
todos los materiales que contiene el envase y el producto, y te dicen qué fin de vida tiene cada uno. Si se recicla, si no se recicla, en dónde lo tenés que dejar. Lo que tiene que esto tiene que estar chequeado con las autoridades locales, o sea, depende de cada municipio, de cada estado en realidad. En Estados Unidos lo tiene organizado por estados. Entonces, en un estado, quizás una empresa puede ponerle el icono de reciclable y en otro estado no. Esas son las, digamos, las asimetrías que todavía tenemos. Pero es interesante porque ya para el consumidor es un poco más claro qué partes, viste, por ejemplo, podés reciclar. Si el film de cocina, el film no es reciclable, pero el cartón sí. Entonces ahí te desglosa las dos cosas para que sepas que uno sí lo puedes tirar a reciclar y el otro no. Así que eso como que te va dando indicaciones como más claras. ¿Se recicla o no se recicla? O chequea localmente. Y después te dice qué material es y qué parte del envase o del producto es. En Inglaterra hicieron algo parecido, más simple todavía, se recicla o si no se recicla. Lo que sí se recicla es lo que está comprobado que más del 75% de los municipios reciclan en Inglaterra. Lo que, si es menos del 75%, quiere decir que no se recicla. Entonces te dicen, tíralo para otro lado. Y en Australia, no, en Inglaterra también hicieron uno de esto de reutilización, ¿no? Devolverlo, revolverlo para recargar, recargarlo en la tienda, o sea que vos vas y lo recargas, o que lo recargas en tu casa porque hay un tipo de recarga por ejemplo, con un Doipa y recargas una botella, ¿no? En Australia hicieron algo parecido también con el tema este de How to Recycle. Por lo cual empieza a estar bueno esto, que los envases empiezan a tener como, primero que certificado, después indicaciones como más precisas y no esos simbolitos que nadie entiende y que tiene el 1, el 4, el 2 y decís, ¿qué hago con todo esto, no? Esto por lo menos ya tiene chequeado si se recicla o no se recicla ese numerito. Después, bueno, vienen las certificaciones del origen del papel, ¿no? El FSC o PFC en Europa está más fuerte, que certifica que los papeles vienen de bosques gestionados responsablemente, ¿no? O sea que esto lo vienen usando bastante empresas como por ejemplo Tetra Pak, ¿no? El envase del Tetra Pak, del Tetra Brick, no se puede reciclar porque son un sándwich de varias capas de materiales, ¿no? Tiene plástico, tiene aluminio y tiene papel. Ahora, el papel viene certificado de fuentes renovables. ¿Es mejor? Sí, es menos malo, pero al final no quiere decir que el producto al final sea reciclable, pero sí está como certificando que tiene un buen origen o que por lo menos está cuidado en esa parte del producto. Y después vienen acá las complicaciones, porque con el tema de la compostabilidad que está a full y está buenísimo, hay un tema con los materiales compostables, porque no todos los materiales compostables se compostan en ciertas circunstancias y no toda la compostabilidad se da en la misma circunstancia. Tenés el compostaje aeróbico, que es el que haces en casa, que podés hacer en una compostera, y el anaeróbico, que es el que se hace industrialmente. La mayoría de los materiales son compostables industrialmente. O sea, se los digo de vuelta. La mayoría de los materiales compostables son compostables industrialmente. No se compostan en la casa. O sea, no se terminan de degradar en el tiempo que se supone que tienen que hacerlo en una compostera hogareña. Entonces, está buenísimo compostar todos los residuos orgánicos. Y si en tu casa le metes una bolsa compostable, lo más probable es que la tengas dando vuelta años y no se termine de degradar nunca, pero bueno, si no te molesta, está todo bien. Ahora, en un compostaje organizado, no quieren materiales compostables, porque como no se degradan al mismo tiempo y en las mismas condiciones que el material orgánico, el desperdicio orgánico, eh, deteriora la calidad del compost o demora la producción del compost, ¿no? Y acá empiezan estas sutilezas, ¿no? Bueno, en Argentina todavía no lo tenemos tan en claro, y hay certificaciones, que está el símbolo para el compostable hogareño, por ejemplo, el de Inglaterra, que es eh, ese, como, no sé ni cómo llamarle, como un salero con dos flechas, ese es el símbolo del compostaje hogareño. Y después la hojita esa que da vuelta es el compostable industrialmente. ¿Me puedes decir si viendo el dibujito te das cuenta cuál es la diferencia entre el compost hogareño y el compost industrial para saber si en tu localidad tenés la suerte que haya una empresa o un lugar que haga compost industrial? Lo más probable es que te tires cualquiera en cualquiera. Y después está el de Tuba Austria, que tiene el certificado de compost industrial.
el certificado del home compost, del que podés hacer en tu casa. Ahora, entre los dos símbolos son iguales. Uno dice industrial, uno dice home. Y después viene uno que dice compostable en entornos marinos, en el suelo o en el agua, cosa que me da terror, porque quiere decir que te habilita que lo tires en el mar, que no pasa nada, que lo tires a la tierra o que lo tires al agua. O sea, peor consejo no puede haber. Después viene todo, bueno, esto de más certificaciones, sobre todo el tema de los biomateriales, que todo el mundo quiere que el packaging sea biodegradable, cuando el biodegradable es un término impreciso y vago porque quiere decir que se va a biodegradar, pero no sabemos ni en cuánto. ¿Un tronco se biodegrada? Sí, pero no alcanza, yo no vi en mi vida la degradación de un tronco porque tarda años y años, más años de lo que yo pueda vivir. Entonces, que sea biodegradable no me garantiza nada. Que sea compostable se supone que sí, pero como ya vimos, son en ciertas condiciones que no siempre se dan y no siempre se pueden identificar. Que estén biobasados, ¿tiene algo bueno? Sí, que por ejemplo no provienen de fuentes no renovables, sí, puede estar bueno eso, y hay de biobasado. Ahora, si después ese producto es biodegradable o compostable, ya es otra historia, ¿no? Pero que está biobasado es que proviene de una fuente biológica que son reciclables, hay algunas certificaciones, ahora sobre todo empezaron con esto del cartón corrugado, pero es de Estados Unidos, o de un material reciclado que te dicen, ah, sí, vos ponés que es reciclado y yo te certifico que es reciclado, porque hasta ahora todas esas cosas eran voluntarias y era yo digo que tiene esto, yo digo que tiene lo otro, y esto es recién lo que empieza a estar regulado. Y después, bueno, hay una que es todavía un poco más rebuscada, que es la de la huella de carbono. Si saben qué es la huella de carbono, es la acumulación de gases de efecto invernadero que se generan para producir algo, ¿no? Lo que tiene que acá, la huella de carbono vos la podés medir. No sé, ¿cuál es la huella de carbono de tu vida? O de tu día. Decís, bueno, yo mido, no sé, cuando prendo la luz y cuando prendo el auto y cuando llego al trabajo. Pero después está, cuando vos pedís la pizza y la energía que usó el pizzero para el horno el combustible que quemó la moto hasta tu casa. O sea, es una locura la cantidad de cosas que tenés que medir. Y vos decís, yo mido una partecita y te digo que la huella de carbono es tanto y la compenso. Pero es como un recorte mínimo de la realidad, ¿no? Imagínate con la producción de la fabricación de un producto, de un envase, con su distribución, una leche que tiene que estar todo el tiempo refrigerado, su análisis de ciclo de vida, la huella de carbono de su análisis de ciclo de vida es altísima, porque tiene que estar refrigerado. O sea, quizás el producto es carbono neutro, ponele, ¿no? O sea, no capturó las mismas emisiones que generó. Pero después le tenés que meter un camión refrigerado, una heladera refrigerada todo el tiempo y ese consumo energético genera una huella alta, ¿no? Entonces, bueno, esto es una locura que empezaron a hacer en Inglaterra, de empezar a certificar y a decir qué huella de carbono tenían algunos productos, pero está rebuscadísimo porque no se sabe. Te dicen, tiene tantas toneladas de dióxido de carbono y vos no sabés si es mucho, si es poco, no sabés si midieron desde que plantaron la semilla hasta que llegó a tu casa o qué parte de todo ese proceso midieron. Bueno, y para ir terminando, todo este tema de creaciones y de formaciones que a las marcas y a los diseñadores les encanta, porque todos quieren personalizar su símbolo, la verdad que atenta contra la claridad y contra la credibilidad de lo que aparece, ¿no? Por ejemplo, estos simbolitos de plantitas, manitos y plantitas en círculo que dicen que es biodegradable o la de manzana que es compostable, pero, viste, sin certificación y sin decirme si es compost industrial, si es compost hogareño. O estas flechas, que las vi un montón, estas flechas que es la del símbolo de reciclaje, las de la cinta de Moebius, que son distintas a las flechitas que son la de los plásticos, la de la resina plástica, las mezclan, le meten la misma flecha de reciclaje a el número, y ahí ya es un descontrol, porque se mezclaron dos códigos distintos. Y una aclaración, porque varias personas me han dicho cosas como súper confusas, que el número que está dentro de ese triángulo solamente identifica el tipo de resina plástica que tiene el envase. No quiere decir ni la cantidad de veces que se puede reciclar ni que fue reciclado. Porque hay gente que me dijo, ah, si tiene el 7 quiere decir que se recicló 7 veces. No, no. El 7 significa otro tipo de resinas que no es ni la uno ni la 2 ni la 3. O sea, solo significa el tipo de material al que fue construido. Y ya vi cosas, como por ejemplo, que usan una matriz que usaron para PET y que tenía grabado el número de PET, pero después la usaron para soplar otro material, por ejemplo ABS,
Entonces está fabricado en ABS, pero la matriz dice que es PET, porque no cambiaron la matriz porque es caro. Entonces ese tipo de cosas pasa, ¿no? El mundo ideal por ahora no existe, pero algo parecido lo tienen los nórdicos. Y tienen un sistema que lo hicieron como open source, ¿viste? Que le dicen que está libre, no requiere que alguien pague por esto, por certificar, lo cual es complicado porque cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero los nórdicos sabemos que son muy responsables. Y tienen una serie de leyendas y colores que identifican los mismos productos con los cestos de basura a los que se pueden arrojar. Entonces es como mucho más fácil. Todo lo que es azul va en el cesto azul, todo lo que es naranja y implica muchas cosas más que el envase, ¿no? Por ejemplo, lamparitas o residuos tecnológicos, un montón de cosas. Pero ahí con colores se identificaron y con iconografía unificada para todos igual, cestos y productos tienen los mismos símbolos. Eso está bueno. Así que, bueno, para darles un breve pantallazo de lo que pasan, ¿no? Y lo que nos pasa cotidianamente, esto, das vuelta un paquete y podés encontrar este tipo de cosas, simbolitos de una cosa, de la otra, de qué hacer, digamos, de instrucciones, de la certificación del envase, certificación del fabricante, certificación del producto. Y ese es el gran desafío que tenemos. Yo para terminar quería hacer un juego, para que los que tengan ganas, y ver, con estos ejemplos, vamos a ir por orden. Por ejemplo, el número uno, a ver si alguien se acuerda o sabe qué significa ese número uno. Si alguien quiere levantar la mano o el de Pueden poner tirarla. por el chat o abrir el micrófono. Sí. Ahí Bueno, María ahí. Eugenia levantó la Sí, mano, me parece. el Lady Man que decía que se podía, digamos, que evitar tirarlo en el medio ambiente, El medio nada ambiente, más. claro, que no lo tires al piso, digamos, ¿no? Que lo Sí. tires al tachito. Sí, bien, perfecto. El número dos, Ahí pone que en chat es, reciclable. claro, que es reciclable, pero es confiable, sabemos 100% que lo que esté con ese símbolo se puede reciclar. No, Las caras, no, las no cámaras tenemos, hacen esto, que no. no tenemos certeza. Sí, el otro día vi en un vasito de McDonald's, un vasito de esos de papel, es polipapel, o sea, es polipropileno adentro y papel, porque el papel no tiene capacidad de repeler el agua todavía, ¿no? Entonces se le pone una lámina de plástico. Tenía el de FSC, que ahora vamos a ver qué era, y tenía el de reciclable. Y yo digo, ¿y quién lo recicla esto? Porque en algunos lugares dicen que si vos lo remojás podés separar la pulpa de papel del polipropileno, pero te deja mucho residuo. Entonces el que recicla papel dice, yo no quiero meter eso en mi máquina, yo quiero meter papel, no me manden mezclas de cosas. Entonces, ¿qué está diciendo ese McDonald's? Y si ahí en el cesto de McDonald's tenés un cesto para tirar eso y vos me decís que lo vas a reciclar, ok, bueno, son esos misterios. El número 3, ¿se acuerdan? Este lo pasamos medio por arriba. El 3 y el 5 son estas de la regulación de la certificación de Inglaterra que dice que se recicla y que no se recicla. Cambia pareja, swinger dice. No, el 3 es que no se recicla y el verde es que se recicla. Pero sí, está medio como romantizado, ¿no? El 4 hecho con amor, sí. El 4, ¿se acuerdan? ¿Qué Ahí tipo Ahí de están pusieron, poniendo, sí, Sí, compostable compost, pero industrial. muy bien, compostable Compost, industrial y compostaje industrial. es una certificación de Inglaterra, pero acá también yo he visto porque hay materiales que se certifican allá y vienen acá. Eh, el 6, ¿qué significa? Bárbara 6, puso 6 en base PET. sí, que está hecho de plástico, de una resina plástica que es el tereftalato de polietileno. Entonces, el PET. Dice Polietileno. PT, pero esta es la inglesa. Los ingleses le ponen PET. Pero si no es PET, acá dice PET. Bueno, el 7, bien, sí, ¿qué tipo de resina se utilizó? Exactamente es eso. Y el 7, fuentes, Origen del sí, papel, sí. fuentes Vos, responsables.
bosques gestionados responsablemente, que se supone que los árboles que están talando ya tienen su reemplazo para que no se deforeste y son conscientes en el uso del agua y que no van a supuestamente a sacar árboles que ya no tienen reemplazo. El 8, el punto verde, sí. Y el tipo alianza. En realidad es una contribución impositiva para que el gobierno disponga de ese dinero para hacer algo con la recolección de los residuos y la- y el reciclado, pero no asegura ni que el material sea reciclable, ni que ese envase lo vayan a recoger para reciclarlo, ¿no? Dice, yo puse plata, ¿no? Es eso. Y el 9, bien, bien, el símbolo del aluminio, que dice que es reciclable. Bueno, perfecto. Acá está, este era el ejemplo que les quería mostrar. Lo vi encima tirado en el piso, en el pasto, y tenía esto, ¿no? El FSC mixto, que quiere decir que tiene fuentes mixtas, que hay una parte que proviene de algo, de un bosque certificado, y otra parte que puede ser reciclada o un papel que no tuvo certificación. Entonces te dicen, bueno, es mezclado. Una parte sí y otra parte no lo sabemos porque no podemos saber. Ahora, que sea reciclable, lo dudo bastante. Y para terminar, el jeroglífico, el ecoglífico mayor, tenía un montón de cosas. Primero, arriba a la izquierda, que es una empresa B certificada, que quiere decir que tiene un compromiso de gestión para medir y, digamos, y mejorar su impacto ambiental, social y económico. Que la botella es reciclable con un corazoncito, tiene certificación de carbono neutro. Ahí viene toda esa historia de qué parte de la de las emisiones midieron en toda la fabricación o la extracción o la distribución o qué cosa. Después tiene lo de bio, que es la certificación de agricultura orgánica alemana. Después otra vez dice que la botella es reciclable, o sea, no estaban contentos con ponerlo arriba, lo volvieron a poner abajo. Después del otro lado, del lado derecho, volvieron a poner que son empresa B, certificada. Le pusieron un código QR en forma de isla para que escanees y sepas qué es. Le pusieron que es PET y que es reciclable con una flecha. Le pusieron otra vez que es 100% reciclable abajo de ese simbolito. Le pusieron el de Carbon Trust, que es el que supuestamente se está certificando en la neutralidad de carbono, y otra vez el de certificación agroecológica, pero de la Unión Europea. El otro era de Alemania, ¿no? O sea que ahí es donde, yo digo, esto es donde se convierte en esas cosas de confusión, y que al final terminan restando con tanta cantidad de mensajes y no termina. Y al final vos decís, ¿y qué hago con esta botella? ¿Dónde la tiro? ¿Se recicla? No, sí, pareciera que sí, pero no te está indicando que la funda la quites, porque la funda en sí no es el mismo material que el envase, bueno, aunque puede ir todo junto. Con lo cual, digamos, esa es un poco la conclusión, ¿no? En que llamaba a la reflexión de mirar, por lo menos prestar la atención y tratar de entender y saber qué cosas son las que aparecen y tratar de elegir de las cosas que uno cree que son un aporte y que pueden ayudar, como por ejemplo esto o de comercio justo o la clasificación de materiales y tratar de separar y segregar los materiales que sí se reciclan. Y bueno, con eso espero que hayan podido entender un poco más de todo este mundo ecoglífico. Bien, genial. Qué interesante todo, cuánta información y muy necesaria, porque todo eso está muy vinculado con el consumo, ¿no? Siempre hablamos de consumo responsable, de embajadores verdes, y bueno, para ser consumidores responsables es necesario que nos informemos. Así que muchísimas gracias, Guillermo, por toda la información. A mí personalmente me re sirvió. Supongo que a los participantes también porque estuvieron reactivos en el chat y todavía quedan algunos minutos, así que si alguno o alguna se quedó con alguna duda, este es el momento para aprovechar y hacerla o algún Si no, de paso comentario que... les voy diciendo que si quieren, si les interesa un tema, me pueden seguir en Instagram. Trato de ahí de ir poniendo contenido sobre lo que veo en el súper o acá con los productos con los que trabajo, o con reflexiones o datos o cosas que me parecen interesantes que tienen que ver siempre con el tema este de los envases, la prevención de la generación de residuos, tener en cuenta que el impacto ambiental
no es solo el del envase, sino, como hablábamos de esto, las peras y la bolsa de plástico, ¿no? Entonces, es un balance que hay que tratar de encontrar el punto medio, porque ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, y que digamos que las cosas están hechas de la forma en la que están, porque se pensaron así, porque dentro de todo funcionan, y muchas veces cambiarlo por otro o sustituirlo por otro es peor, ¿no? O no está todavía el entorno preparado para poder generar ese cambio, pero si uno tampoco no está dispuesto a cambiar y a comprometerse y a hacer elecciones conscientes y quizás diferentes, tampoco se puede lograr, ¿no? Mi Instagram es Guillermo Dufranc, o sea, me pueden buscar ahí. Y en YouTube también, youtube.com /Guillermo Dufranc, ahí pueden ver el canal. Tengo varios videos analizando envases o contando cosas o explicando qué es un plástico bioenvasado, qué es biodegradable o sea, cosas de análisis de por ahí, no sé, cosmética sostenible o cómo reducir el impacto en ciertas cosas. Así que si les interesa, buenísimo. Bien, sí, bueno, ahí también dejé el link al canal de YouTube de Guillermo. También síganlo en Instagram. Y por otro lado, les recuerdo que esta charla estuvo siendo grabada, así que también ya más adelante la vamos a estar subiendo. Después informaremos por dónde, pero para que esté ahí accesible para más personas, o si alguno llegó tarde o quiere volver a revisar algo también. Buenísimo. Gracias a todos y bueno, espero verlos pronto en Bioferia, si van. Claro, este fin de semana es la Bioferia también, así que seguramente nos encontremos varios Mañana por comienza. ahí. Y por Sí, lo menos los que estamos en Capital nos vamos a Claro. encontrar. Ahí, Guillermo, te están agradeciendo sí, todos. buenísimo, gracias. Y bueno, nosotros obviamente te agradecemos por tu disposición, por tu tiempo y por compartir el conocimiento, que no es algo menor. Es Bueno, muy muchas importante gracias. esto de generar así redes y ir compartiendo lo que cada uno y cada una sabe. De esta forma se genera como la conciencia ambiental, ¿no? Sí, obvio, obvio. Me encanta poder devolver algo. Yo ya hice como, no sé, 6, 7 capacitaciones de embajadores, así que bueno, buenísimo Sí, poder aportar algo, y devolver un poco de lo que me dieron. bien. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y todas. Nos veremos en el próximo encuentro. Dale, buenísimo, gracias. Hasta luego.